Muy buenas a todos, soy Eduardo Mediavilla, asesor técnico de CIP en Ecuador, y hoy vamos a hacer un ejercicio con CIPECAD que va a consistir en la práctica número 4, en la cual vamos a estudiar un edificio comercial que va a tener dos losas, concretamente una losa maciza y otra losa casetonada. Le damos a archivo nuevo, le ponemos P4 por ejemplo, le damos a examinar, lo guardamos en la carpeta que queramos, práctica 4, aceptar. Una pequeña descripción para aquella persona que lo desee y continuamos. Le damos a obra vacía, aceptar. Bien, revisamos las normas que sean las correctas, pero ya veo desde aquí que son las correctas para este ejercicio. El hormigón sobre todo, el acero confirmado, acero laminado si vamos a utilizarlo, y aceptar. Por ejemplo, para esta losa le vamos a dar una resistencia característica del hormigón de 280. No se nos olvide cambiar aspectos como pueden ser la capacidad portante del terreno, 0,2, 0,2. Bien, para cimentación podemos usar las combinaciones con viento o las de sismo. También las podemos eliminar para que nos calcule el edificio con las cargas verticales únicamente, que así se suele hacer en ocasiones. Entonces le damos a aceptar, cambiamos grado 60 Latinoamérica. Y bien, en el botón por posición vamos a configurar algo por si acaso no lo tenemos configurado. Aquí en losas macizas, casetonadas y unidireccionales le clicamos, detallar armado base en planos, debe estar marcado esto, ¿de acuerdo? Aceptar para aquella persona que no lo tenga configurado todavía. Recomiendo que se mire el vídeo del botón por posición donde explicamos todos estos botones para configurar. En este caso, como vamos a explicar losas macizas, casetonadas y unidireccionales, sobre todo estos aspectos de aquí, negativo nervios, tabla superior de armado, bien, no están cambiadas, pero en el vídeo lo explicamos cómo se cambia. Cerramos. Muy importante las hipótesis adicionales. Debemos de introducir dos tipos de losas diferentes. Debemos de borrar en primer lugar la que existe y vamos a introducir las losas de garajes, áreas de pública concurrencia. Aceptar. Y en el 3 le vamos a dar a cubiertas, porque tenemos una cubierta y tenemos áreas de pública concurrencia. Bien. Ahora, ¿qué tenemos? Pues bien, tenemos una hipótesis de peso propio de la estructura, tenemos dos hipótesis de cargas permanentes o cargas muertas, tenemos también otras dos hipótesis de cargas vivas, también tenemos 8 hipótesis de viento. ¿Por qué? Pues porque una hipótesis de viento, un conjunto de hipótesis de viento, ya sabemos que sopla en 4 direcciones, en el eje X en 2 direcciones y en el eje en 2 sentidos, perdón, y en el eje Y también en los 2 sentidos, por lo tanto 4. Y si tenemos 2 categorías de uso, vamos a tener 8 hipótesis de viento diferentes. ¿Por qué es importante diferenciar las categorías de uso? Pues bien, porque de este modo el programa va a hacer las hipótesis, las combinaciones de esfuerzos de la manera que dice la normativa y vamos a estar mucho más cerca de la normativa. Aceptar. Le damos a aceptar. Aceptar. Vamos a introducción, plantas, grupos, nuevas plantas, sueltas. Vamos a introducir 3 plantas de una altura de 3,5 metros cada una. Y de momento las cargas, la carga viva y la carga muerta, la vamos a dejar en 0 porque no nos interesa de momento. Ya editaremos más tarde el tema de las cargas. También editaremos el tema de las categorías de uso porque aún nos toca hacer una cosa antes. Vamos a unir grupos y vamos a unir bien la losa 1 con la losa 2 porque van a ser exactamente iguales. ¿Cuál va a predominar con respecto a la otra? Pues la losa 1 con respecto a la losa 2. También podemos darle a editar plantas, hundir un poco en el terreno 35 centímetros y darle a continuar. Aceptar. Muy bien, ahora vamos a editar grupos. Editar grupos, aquí sí le vamos a asignar la categoría. En la losa 3 tenemos una cubierta, como tenemos aquí abajo definido, aparte la categoría de uso es la 3 y la losa que tenemos intermedia en entrepiso va a ser
para áreas de pública concurrencia. Uso 2. Muy importante el tema de las cargas, no se nos olvide. Entonces vamos a ponerle una carga de 1 kN, 1,5 kN de carga muerta. Aquí le vamos a poner 5 de carga viva y 1 kN de carga muerta. Bien, ¿a qué se corresponden estas cargas? Pues si le damos a editar, estamos en la losa 3, vemos que tenemos 50% de tabiquería y 50% de pavimento, que entran en aplicación a los 90 días y la siguiente de pavimento entra en aplicación a los 120 días. Esto lo podemos cambiar a nuestro gusto, pero ahí sabemos que el programa nos considera 50% tabiquería y 50% pavimento. Esto lo hará para luego elaborar un informe más completo. También la sobrecarga de uso, ¿cuándo se aplicará? Pues bien, ahí le podemos dar cuando queremos que se aplique después de que se haga el edificio. Cada 12 meses, a los 12 meses de construir la obra, porque ya sabemos que el hormigón tiene un comportamiento diferente dependiendo de la etapa evolutiva en la que está. Si está hace 6 meses que se ha fundido ese hormigón, se ha hormigonado, como se dice en España, en Ecuador se dice fundir, pues bien, cuando han pasado 12 meses que se ha fundido, es diferente que cuando ha pasado 2 años, o 6 meses, o 1 mes, es completamente distinto, ¿bien? Entonces, ahí tenemos el menú para configurar. Si le damos a editar losas, las losas de entrepiso pasa exactamente igual, lo podemos configurar como queramos. Tanto la sobrecarga de uso como las cargas permanentes divididas en tabiquería y pavimento. Aceptar. Como vemos, hemos puesto una carga de uso bastante considerable. Si quisiéramos cambiar por ejemplo, las unidades, le damos a esta bola del mundo, unidades, ya le ponemos toneladas metros si queremos, sistema de unidades MKS. Pero le vamos a dejar de momento para esta práctica sistema de unidades internacional. Aceptar. Muy bien, antes de introducir la plantilla, ya tenemos definida la geometría del edificio, pero antes de introducir la plantilla, lo que vamos a hacer es explicar un pequeño detalle de ella. Nos vamos al AutoCAD, yo ya tengo abierta la plantilla. Esta plantilla no es más que un plano arquitectónico donde hemos eliminado los muebles, hemos eliminado líneas que no nos interesan para introducir en el AutoCAD las columnas o los muros, y entonces yo recomiendo siempre tener el punto 00, donde está el comienzo del eje X y el comienzo del eje Y, en una zona muy cercana a este punto del edificio. ¿Por qué? Porque si no, lo que va a ocurrir es que en CIPE se nos va a ir quizás el edificio, la plantilla, muy para acá, para esta zona, si tenemos el centro de coordenadas muy alejado. Por lo tanto, recomiendo ajustar el centro de coordenadas. ¿Cómo se hace esto? Dándole a SCP, Enter, y aquí podemos mover el eje de coordenadas. Si lo queremos mover aquí, por ejemplo, activamos ortogonal y ahí lo tenemos movido, ¿de acuerdo? Voy a cerrar y no voy a guardar, porque yo lo quiero exactamente donde estaba. Muy bien, vamos a introducir la plantilla. ¿Cómo se hace esto? Muy sencillo, le damos a editar plantillas, le damos al más, seleccionamos la plantilla del escritorio o donde lo tengamos, la P4Dev se llama la mía, y aceptar. Ahí nos salen todas las líneas de AutoCAD, las podemos apagar, las que no nos gusten, pero bueno, de momento yo ya me he preparado esa plantilla para no tener que borrar nada. Le voy a dar a Tenue para activarla. También la podemos, vistas en los grupos, la podemos visualizar dependiendo del grupo en el cual estamos. Estamos en la losa 3, la activo. La losa 1 y 2 la activo, fundación, la activo en todo. Y ahora vemos cómo se activa y desactiva. Muy bien, si yo quiero desactivar, solamente tengo que editar vistas. Ahí está. Y aparece de nuevo.
Bien, estamos en entrada de columnas, por lo tanto vamos a entrar las columnas. Le damos al más, nueva columna, y bien, va a ser una columna de 50 por 30. En otro proyecto que tengamos, podemos borrar la columna si no queremos que llegue hasta el final de todo, y simplemente sea una columna intermedia, o sea una columna simplemente que no nace en cimentación y nace en un muro. Entonces simplemente dándole aquí lo podemos borrar, clicándole a este dibujo. Muy bien, la referencia C1 con vinculación exterior, a aceptar. Muy bien, ¿qué pasa ahora? No tengo las referencias activadas, por lo tanto no me va a introducir de manera exacta. Pero si le doy aquí, capturas de selección de capturas, activar puntos, por ejemplo, intersección, aceptar, ahí vemos que ya me capta el punto antes de introducir. Un consejo para esto: recomiendo introducir en primer lugar la columna en el punto fijo. ¿Qué significa esto? Pues bien, voy a hacer un clic aquí y ahí tenemos la columna. Bien, como vemos no está exactamente situada sobre la plantilla, pero no importa, porque ahora voy a explicar por qué hago esto. Vamos a introduciendo. Como vemos es muy fácil la introducción. Y ahora con el menú de ajustar columnas le vamos a dar a desplazar esa columna donde queramos. Simplemente hay que, por ejemplo, si esa columna está ahí, simplemente que haga un clic justo aquí, la columna ya va a saber hacia dónde moverse, respetando el punto fijo. El punto fijo, como ya he dicho antes, es el punto hacia donde es el punto fijo, por lo tanto la columna si crece va a crecer hacia adentro, si es que tiene que crecer. Entonces ya hemos introducido la mitad de las columnas, vamos a continuar introduciendo las demás columnas. Nueva columna, en este caso queremos una de 50 por 50, pero en las plantas superiores queremos que sea de 40 por 40, porque ya no va a aguantar tanto peso y ya no vamos a necesitar que sea de esa sección. Le vamos a aceptar, un simple clic ahí y ya la tenemos introducida en el centro. Bien, ya hemos introducido. Para aquellos que no vean claramente la introducción, podemos desactivar la plantilla. Vemos cómo se ha introducido correctamente. Vamos a activar la plantilla porque necesitamos para introducir unos muros laterales. Le vamos a dar a introducción, columnas, tabiques y arranques, nuevo tabique, porque dependiendo del país en el que estemos le vamos a llamar tabique o muro. Eso ya es una cuestión de nomenclatura. Le damos a nuevo tabique, muro 1, por ejemplo. Bien, ahí tenemos el punto de inserción. Tenemos que introducir vértices para poder dibujar el muro. Si clicamos ahí hacia abajo, le ponemos 0.8 hacia abajo. El siguiente vértice va a ser hacia arriba, 0.8 también, porque queremos un muro que en realidad en total nos mida 1.6 metros. Ya tenemos los vértices, ahora vamos a introducir los lados. Introducir lado. Bien, al lado izquierdo va a ser 0 y al lado derecho va a ser 0.3, porque va a ser un muro de ancho 0.3. Exactamente hacemos igual para arriba. Le damos a 0 en este lado, le ponemos 0.3 en el lado siguiente. Bien, ya tenemos dibujado el muro. El muro en total tiene una longitud de 1,6 por 0,3 de ancho. Y va a ser un muro que va a recorrer desde la cimentación hasta la losa superior. Le damos a aceptar. Ahí tenemos el muro con su referencia, que podemos cambiar luego. Y bien, el muro vemos que arranca desde el punto base hasta arriba del todo. Podríamos clicar aquí y borrar la planta que no queremos que el muro atraviese.
Muy bien, le damos a aceptar. Y solamente tendríamos que clicarle ahí para tener nuestro muro. Bien, ahora le vamos a clicar al otro lado, pero con una pequeña distinción. Vemos que el muro, por el punto de inserción, nos lo ha dibujado para el lado derecho. Lo queremos para el lado izquierdo. Le tenemos que editar columna, que en realidad es un muro, pero bueno, le damos a editar columna y le ponemos 180 grados. Ahí está. Vamos a ver la obra en 3D a ver qué tenemos. En la entrada de vigas vamos a darle vista 3D del edificio y ahí tenemos lo que hemos hecho hasta ahora. Bien, por si acaso, yo siempre recomiendo ir guardando la obra de vez en cuando por algún posible problema que pueda haber, o si tenemos una obra muy grande, cada cierto tiempo recomiendo ir guardando. Bien, ahí tenemos ya introducido lo que deseamos. Entonces, en la entrada de vigas vamos a desactivar la plantilla y ahí tenemos las columnas. Muy bien, en entrada de columnas lo que vamos a hacer es, si no nos gusta la numeración que tenemos, le vamos a dar a modificación de referencias y podemos modificar las referencias como queramos. Bien, entonces nos vamos a entrada de vigas. En entrada de vigas, ya con las columnas numeradas de acuerdo a nuestro gusto, lo que vamos a hacer va a ser introducir las vigas. Entrar viga, una viga descolgada nos viene bien para este ejemplo de 30 por 40. Recordar en qué grupo estamos en el grupo de los entrepisos. Bien, vamos a introducir las vigas. Recomiendo tener marcada esta opción y tener desactivado las capturas. Activo en ortogonal y lanzo unas vigas completamente rectas. No nos preocupemos si quedan un poco descentradas, porque con la opción de ajustar la vamos a desplazar hasta el filo, hasta el borde. Bien, dándole a desplazar, la podemos desplazar manualmente cuando la opción de ajustar no esté respondiendo. Vamos a ver si nos responde ahora en este lado. No, pero la podemos desplazar, no hay problema con eso. Ya nos quedó perfectamente alineada. Bien, ya lo tenemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar lo que hemos hecho en este grupo, en el grupo de la planta superior. Porque si vamos a ver a obra 3D, vemos que nos faltan introducir las vigas de la planta superior de la cubierta. Por lo tanto, vamos a darle a... Primero de todo nos vamos a la planta cubierta. Ya estamos ahí. Grupos, copiar de otro grupo. Y le seleccionamos el grupo de abajo. Si le damos a vista 3D, vemos que nos ha copiado las vigas que tenemos abajo sin tener que repetirlas en la planta superior. Esto también sirve para copiar losas o cualquier historia. Muy bien, estamos en el grupo de la losa 1 y 2, que son exactamente iguales. Vamos a introducirle una losa maciza, gestión de losas, más losa maciza de 25 centímetros. Paralelo a una viga, bien, de acuerdo, clicamos, ahí lo tenemos. Habiéndole clicado y seleccionando una viga cualquiera, se nos introduce. Ahora, por ejemplo, vamos a decirle losas. Bien, ahí lo tenemos, losas. Le vamos a dar a losas, asignar armadura base. Muy importante. En el botón por posición configuramos los armados que salen en pulgadas, los cambiamos a diámetros métricos para que no haya problema. Pero bueno, en este ejemplo no lo tenemos configurado todavía. Vamos a ponerle una armadura base de media pulgada cada 15 centímetros, que equivaldría más o menos a un diámetro del 12 aproximadamente. Pero como tenemos la losa un poquito cargada,
ese diámetro quizás no sea tan adecuado, quizás sea mejor uno del 14 o del 16, que creo que corresponde a 5 octavos de pulgada. Entonces pongámosle mejor 5 octavos de pulgada. Muy bien, ya le hemos asignado. Le damos a asignar, botón derecho, terminar. Vamos a ver si nos ha introducido bien en la armadura base. Tenemos que dar losas, gestión de losas, datos de la losa. No nos ha asignado, por lo tanto vamos a repetir. Vamos a darle a losas. A ver, macho. Muy bien, una vez hemos introducido la losa, lo que vamos a proceder es a introducir el armado base. ¿Cómo se hace esto? Pues bien, es muy fácil, solamente hay que darle losas, asignar armadura base, le vamos a poner 5 octavos de pulgada, que creo que equivalen a 14 o 16 milímetros en diámetros métricos. Esto no está configurado todavía porque no he configurado el botón por posición. Entonces lo que recomiendo es que a la gente que quiera tener los diámetros en diámetros métricos, que se vea el botón por posición, el vídeo del botón por posición, donde explicamos detalladamente cómo cambiar los armados de pulgadas a diámetros métricos. Le seleccionamos a esta flechita de aquí para introducirle en armado superior longitudinal y transversal. Exactamente igual en inferior. En inferior longitudinal, 5 octavos de pulgada cada 15, correcto. Ya le hemos asignado, le damos a asignar, seleccionamos, botón derecho, terminar. Si no me equivoco, creo que ya se asignó, pero para estar seguros vamos a darles a losas, gestión de losas, datos de la losa, clicamos y vemos que se asignó correctamente. Muy bien, nos sale la altura, nos sale el armado base que hemos introducido, que como he dicho el armado base se encargará de absorber la mayoría de esfuerzos. Por otro lado tendremos el armado de refuerzo que lo colocará Zipe de acuerdo a los esfuerzos que tengamos. Ya sabemos que una losa se compone por armado de montaje y armado de refuerzo. Bien, ya hemos acabado con las losas, de la planta 1 y 2. Por lo tanto nos vamos a ir a la planta superior. Nos vamos al grupo superior y aquí lo que vemos es que tenemos un interrogante porque Zipe nos está preguntando qué losa vamos a introducir ahí. Gestión de losas, le damos a entrar losa y va a ser una losa casetonada. Pero bien, no va a ser cualquiera. Le vamos a introducir manualmente esta losa. Entonces vamos a darle al más, le ponemos el nombre, por ejemplo, losa casetonada, le damos a aceptar y entramos en el menú donde vamos a introducir los datos de esta losa, ¿vale? Le vamos a poner F20, esto ya va a gusto de cada uno, más 5, por ejemplo. Podemos poner también datos como pueden ser el ancho del nervio, intereje, para que cuando visualicemos la losa nos acordemos de lo que hicimos. Por ejemplo, ahí he definido que tiene un intereje de 80 y el ancho de nervio de 10. Entonces vamos a cambiarle 10, 80. Vamos a poner un canto total de 35, por ejemplo. Entonces este en lugar de 20 podría ser 3, para que sea exactamente, por ejemplo, el canto total 35, ¿no? Pues la capa de compresión 5. Entonces sería un canto de nervio de 30. Bien, le vamos a poner material del elemento que nos va a aligerar la losa, que va a ser poliestireno, número de piezas, una pieza. Vemos también que nos marca el volumen del hormigón que tenemos. Tenemos un volumen de 0.12 metros cúbicos por metro, por si tenemos que presupuestar o cualquier cosa. Pero esto lo podemos obtener finalmente de los listados que nos genera Zipe. Ahí tenemos la losa, la podemos exportar,
la podemos exportar y, como expliqué en el botón por posición, una vez exportada luego la podemos importar, ¿de acuerdo? Y de ese modo nos graba el tipo de losa que queramos. De ese modo, si que estamos acostumbrados a trabajar con un tipo de losa ya predefinida de hace muchos años, pues le configuramos, le exportamos y luego le importamos. Le damos a aceptar y ahí tenemos la losa. Simplemente clicándole nos la va a introducir. Muy bien, una vez está introducida, muy importante el cambiar el punto de paso. Vamos a moverle, punto de paso del nervio ahí, ¿de acuerdo? ¿Qué hemos hecho con esto? Hemos hecho que coincida el nervio con el punto central de la columna, así, manualmente, sin introducirle por coordenadas para no hacerlo más lioso. Pero ahí se le puede cambiar fácilmente el punto de paso del nervio. Podemos visualizar los casetones, cómo van a ir, dándole a detallar casetones. Vemos cómo irían los casetones, pero todo ingeniero se estará preguntando ahora dónde están los ábacos. Pues muy bien, vamos a darle a losas, ábacos, vamos a darle a configuración general de ábacos y vamos a ponerle, por ejemplo, que la longitud del macizado sea 0.16 la luz entre columnas. Es un valor más que aceptable. Podemos ponerle longitud mínima de ábaco, longitud máxima de ábaco. Muy bien, aceptamos estos valores. Le damos a generar ábacos y salir. Ya tenemos generados los ábacos. Como antes le hemos definido un armado base, le vamos a dar a losas, asignar armadura base, seleccionamos la losa y bien, como esta losa no va a estar tan cargada, quizás un armado base más simple nos sirva, es decir, un armado base un poco más pequeño. Antes hemos introducido un diámetro de 5 octavos de pulgada, que se corresponde con 14 o 16, ahora no recuerdo exactamente, pero para esta losa le podemos poner un diámetro de un medio pulgada. ¿Por qué? Porque va a ser un diámetro del 12 y para el armado base ya nos va a servir. Le vamos a dar a la flechita para desplazarnos este armado al menú y que nos la guarde como armado base. Le vamos a dar a asignar, seleccionamos, botón derecho, terminar. Si no me equivoco, ya hemos introducido el armado base, pero vamos a asegurarnos. Le damos a losa, gestión de losas, vamos a darle a datos de losa y muy bien, vemos que se nos ha asignado este armado base. Ese armado base, repito, nos va a absorber la mayoría de esfuerzos, pero luego Cipe nos va a añadir el armado de refuerzo para absorber esas deformaciones o esas tensiones en esta losa. ¿De acuerdo? Ya tenemos definido prácticamente todo. Vamos a ver una vista en 3D, donde tenemos ya dibujados los ábacos, tenemos las losas, tenemos los muros, las columnas y las vigas. Bien, entonces vamos a proceder a calcular la obra. De momento no vamos a hacer cimentación porque eso lo haremos en vídeos más adelante. De momento quiero que nos centremos en la obtención de planos de las losas macizas y las losas casetonadas. Bien, este es el objetivo principal de este vídeo. Luego ya sacaremos el armado de lo demás. Pero en los vídeos anteriores recuerdo que sacamos ya armado de vigas y de columnas. Entonces le vamos a dar a aceptar y vamos a calcular la obra sin dimensionar fundación. Esperamos que Cipe proceda a calcular y Cipe, como he dicho, lo que va a hacer es va a hacer el cálculo y le va a añadir los refuerzos que necesitemos a la losa, añadiéndole por encima del armado de montaje que ya tiene, que le hemos definido. Todo ingeniero por experiencia ya tendrá asignado un armado base dependiendo de la losa que vaya a utilizar. Y en el botón por posición recuerdo que le configuramos el tema del armado base para que tenga más diámetros para poder añadir ahí. Es decir, que si queremos trabajar con el programa
que no lo hayamos configurado el botón por posición, no vamos a tener tantas opciones de añadir tanto armado, como pueden ser 2 redondos del 12 o 2 del 14, 2 del 16, como vimos en el vídeo del botón por posición. Bien, ahora está dimensionando absolutamente todo. Dimensiona las columnas, las vigas. Vemos muy bien. Simplemente nos está avisando de algunas cuestiones. Por ejemplo, que el programa no comprueba la limitación de flecha, en este caso. Pero bueno, son pequeños avisos. No tienen mucha importancia tampoco. Sí que hay que leerlos porque en ocasiones los soportes, por ejemplo, no cumplen alguna cuestión de normativa. Bueno, podemos verles. Vamos a resultados, columnas, editar. Esta está cumpliendo toda. Pero bueno, básicamente el muro está cumpliendo todo. Simplemente estaba dando un aviso del punzonamiento, nada más. Entonces, vamos a analizar un poco los resultados, ¿no? Estamos en la viga, estamos en la vista de la cubierta. Podemos darle a losas, casetonadas, vistas y eliminar el armado que no queramos ver. Por ejemplo, el armado base, el armado de refuerzo. Si queremos solo armado de refuerzo, si queremos que nos indique también las transversales, la superior. Podemos darle en vistas. Y dependiendo de lo que pongamos, nos van a aparecer o no. Podemos darle envolventes, esfuerzos en vigas, para ver los esfuerzos de las vigas que ya explicamos en el vídeo anterior. Podemos detectar absolutamente todo lo que le está ocurriendo a nuestra losa. Y más si nos vamos al menú de formada, donde vamos a ponerle la hipótesis de, por ejemplo, para este ejemplo vamos a ponerle la hipótesis de peso propio, vamos a ampliarle los desplazamientos a 500 y simplemente vamos a ver con el peso propio a ver cuánto se está deformando y qué le está pasando a nuestra losa. Podemos verlo a través de una animación. Y bueno, lo que habría que hacer básicamente es comprobar las hipótesis, un poco ver cómo se está deformando, para entender cómo se está comportando esta estructura y poder armarla correctamente con criterio. Ahí vemos cómo se deforma. Hemos puesto unos factores de amplificación de esfuerzos bastante elevados, por eso se deforma de esa manera. No significa que en la realidad se vaya a deformar así, ni mucho menos. Solamente es una simulación. Bien. Le vamos a dar a la pestaña isovalores. Aquí podemos consultar aspectos como pueden ser la flecha. Podemos consultar la flecha de este modo. Simplemente clicándole donde he clicado ahora y vemos una flecha en este extremo de 0.3 milímetros. Si nos vamos hacia el medio donde tiene el valor, el valor en rojo, veremos que la flecha será mayor. Es un poquito mayor ahí. Vamos a ver de este lado. Ahí podemos ir viendo las flechas que tenemos. Muy bien, la máxima relativa. Bien, vemos que Zipe tiene un menú casi infinito de todo el tema de esfuerzos para poder visualizarlos y analizarlos. En vistas podemos también marcarle el armado para verlo. En fin, infinidad de opciones, como digo. Entonces, ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Pues tendríamos que imprimir los planos. ¿Cómo sería esto? Pues bien, ya expliqué, en primer lugar, que hay que darle a planos de obra. Le vamos a dar al más
le vamos a dar a planos de planta y le vamos a dar a armadura longitudinal inferior. Le vamos a marcar de especie de armados, vamos a aceptar. Queremos en WG, DWG. Vamos al más, planos de planta, vamos a poner la armadura longitudinal, armadura transversal inferior, perdón. De especie de armados, aceptar. Vamos a continuar. Le damos planos de planta, le damos armadura longitudinal superior, aceptar. Continuamos. Planos de planta, armadura transversal superior, aceptar. Si queremos, por ejemplo, las columnas, pues solamente tenemos que pedirlas, especie de columnas. Bien, aceptar. Si queremos las vigas, solamente tenemos que decirle plano de pórticos, especie de armados, aceptar. Bien, vamos a darle a aceptar para ver qué nos genera Cipe. Bien, tenemos un montón de planos que nos acaba de generar, pero solamente queremos, esto no lo queremos porque ya lo vimos en el vídeo anterior, donde vimos cómo sacar los planos de las vigas, las columnas, pero solamente lo repito, nada más. Entonces aquí tenemos planos. Veamos, ¿qué plano es este? Pues este plano es el de resumen acero armadura transversal superior. Estaríamos hablando de la armadura transversal, que viene en el sentido de arriba abajo o vertical, y está colocada en la parte superior de la losa, con su recubrimiento. Vamos a ver aquí, ¿qué es esto? Por ejemplo, esto será la armadura longitudinal superior. Longitudinal, ¿por qué? Porque viene en este sentido longitudinal, de izquierda a derecha. Bien, estamos hablando de la superior. Vamos a ver qué armado es este. Como vemos, se nos especifican los solapes, que con el botón por posición se puede cambiar. También tenemos un tamaño de línea, por ejemplo, que veo que es bastante gruesa. Esto se puede cambiar configurándole antes de imprimir. ¿Qué más? A ver, ¿este qué plano es? Pues es el plano de la armadura longitudinal inferior. Estamos hablando de la inferior, la que viene debajo, la que nos va a absorber los momentos positivos. La que tenemos en la armadura superior nos va a absorber momentos negativos. Bien, si queremos llevarlo a AutoCAD, solamente tenemos que decirle imprimir todos, y todos en un único archivo. Le damos a la carpeta, ok, 1, lo guardamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 en el escritorio, le damos a aceptar. Y ya se guardó. Solamente tenemos que irnos al AutoCAD. Abrimos el AutoCAD y podemos visualizar todos estos planos en AutoCAD. Como ven, Cipe nos proporciona un listado completo gráfico, pero también no hay que menospreciar el listado que nos hace de datos de la obra, como pueden ser todo el tema de las cargas, todo el tema de los datos, del viento, del sismo. Nos hace un informe muy completo. Incluso nos dice los desplazamientos de columnas, distorsiones,
las derivas, nos hace un informe de derivas. Es decir, nos da todo para que luego vayamos a la obra con un plano perfectamente calculado. Le voy a dar archivo, abrir. ¿Cómo le llamamos? Creo que es este. Vamos a visualizarlo en AutoCAD, que una cosa es visualizarlo en el CIPCAD y otra cosa es en AutoCAD. Bien, aquí vemos los planos con la planilla de hierros. Y lo vemos todo bien ordenado, perfectamente entendible. Solamente que cliquemos aquí y vemos la armadura transversal superior, que no nos gusta cómo se ve. Solamente tenemos que editar la capa y ponerla del grosor que queramos. Pero esto se puede hacer desde Cipe, no hace falta que nos peleemos con el AutoCAD y introduzcamos aquí ni colores, ni tamaños, ni nada. Esto lo hace automáticamente CipeCAD, solamente que hay que saber un poco, haberse visto los vídeos que vamos grabando y aprender a entrar en el programa para configurarle bien y obtener unos planos decentes. Que estas letras se vean en el tamaño adecuado, etcétera. Muy bien, esto ha sido todo y nos vemos en el siguiente vídeo.